A golpe de micro en Plaza Radio. Con Miguel Coy. Y a estas horas de la mañana, Iris Montoya, hablamos de literatura, ¿no? Hablamos de literatura, pero muy relacionada también con la historia. Nos vamos a poner galdosianos, porque toca hablar de Benito Pérez Galdós, la figura del realismo español. Una afirmación que también da nombre a la obra de Eduardo Valero, publicada por la editorial Sargantana. Un libro que se convierte en un mapa a través del cual conocer el Madrid de la época y el desarrollo literario, los éxitos y fracasos, la vida misma del gran renovador de la novela española del siglo de oro. Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a vosotros. Mira, te voy a contar una que me he acordado esta mañana, que escuchaba hace algún tiempo a un escritor, a Manuel Longares, que decía que, además me gusta, voy a intentar repetir la frase de manera literal. Decía: dejémonos de hostias. El mejor novelista del mundo del siglo XIX es Pérez Galdós. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, y podría decirlo bien claro, ¿no? Y alto. Sí, efectivamente. Aunque bueno, eso va en gustos, ¿no? Pero desde luego si uno ve la vida misma, que es lo que dice Galdós en su momento, la imagen de la vida es la novela, ¿no? O sea que efectivamente, y aparte la vigencia de Galdós. Galdós ha representado como nadie la vida de cada uno, y aparte, bueno, ilustrada, ¿no? Como historia y como lugares de referencia. O sea, es una enciclopedia, Galdós. Efectivamente. Lo que pasa es que me da la sensación de que, yo creo que también tú lo cuentas o intentas contarlo en el libro, que ha sido muy maltratado, ¿no? Sí, y continúa. Y continúa haciéndolo, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Y bueno, pues esto es una cuestión de ideologías, de pensamiento, y el de Galdós, como era tan directo, tan punzante, bueno, aparte irónico, Galdós tenía un humor muy especial, sigue siendo tan vigente que en esa época hacía daño a algunos y sigue haciéndolo en la actualidad. Claro, efectivamente. Porque el discurso de Galdós es muy actual, se puede aplicar tanto los episodios nacionales como, bueno, no olvidemos que Galdós lo conocemos como el gran novelista, dramaturgo, pero también fue un excelente periodista. Sí. Contaba unos cuentos, y narraciones que son exquisitas, y en todas ellas dejaba siempre un mensaje, y esos mensajes no han gustado nunca a mucha gente. Eduardo, ¿cuántos años llevas detrás de una figura como la de Pérez Galdós y sobre todo en qué momento decides que hay que ponerlo sobre el papel, que hay que crear este libro? Bueno, la verdad que mi contacto primero con Galdós fue en la adolescencia, con Marianela, que eso lo estudiamos en el instituto, y a partir de ahí ya me gustó y empecé ya a buscar a Galdós. Lo que pasa es que en esa época yo nací en Argentina, soy hijo de españoles, pero nací allí y que vivían en Madrid, y por lo tanto siempre mi interés fue Madrid. Entonces encontré, claro, las novelas de Galdós ambientadas en Madrid, y aquella pasión que yo tenía por el Madrid, que conocía de postales antiguas, un poco gris, colores sepias y tal, que era la imagen que yo tenía de Madrid, de repente se veía en un cuadro excepcional, ¿no? Retratado por Galdós. Y ahí empieza mi interés. Lo que pasa es que, bueno, ya después, con la madurez, hace cosa de 11 años decidí hacer un blog que es Historia Urbana de Madrid, y a partir de 2014 ya decidí incluir en Historia Urbana de Madrid el Madrid de Galdós. Y ahí ya empecé, por decirlo de alguna manera, a todo lo que yo había adquirido como conocimientos de Galdós, porque aparte de sus novelas me interesó su vida, empecé ya a plasmarlo. ¿Qué ocurrió? Que Sargantana en el 2018 se puso en contacto conmigo justamente por Historia Urbana de Madrid y me pidió hacer un librito que se llama Historia de Madrid en pildoritas. Sí. Y en la Feria del Libro, hablando con el editor, con Quique, le dije, mira, existe esto que tengo yo, que es de Galdós, va a venir el centenario, pues no sé si podíamos hacer algo. Y entonces se interesó, vio lo que le envié y tal, y dijo que bueno, que podíamos hacer un libro. Por lo tanto, aquello que empezó en una juventud se convirtió en este libro, que no es una biografía al uso, como habrás visto, no es una biografía al uso. Es más bien un libro didáctico que intenta que la gente conozca a Galdós, sus obras que vienen puestas una por una, dividido en 2 siglos, no siempre se puede seguir una cronología,
pero la intención mía era que se conociera al Galdós humano. Al Galdós humano y a Madrid también. Y a Madrid porque es una de mis pasiones, ¿no? Yo he hecho, tengo varios colegas que unos se dedican al Madrid medieval, otros al Madrid del siglo XIX. A mí me gusta ir rescatando cosas de Madrid y del madrileño antiguo, ¿no? Y entre esas cosas entra Galdós, que los retrata a la perfección y retrata un Madrid ya casi inexistente, pero que todavía podemos identificar, ¿no? Porque lo deja tan detallado, hace un plano tan inmenso de Madrid que en sus novelas podemos reconocer cada calle. Yo siempre digo que todos tienen la fortuna de leer a Galdós, y los madrileños podemos pasear cada día por sus novelas, porque por cada calle que transitemos está presente Galdós. Sí, fíjate que yo, y esto lo cuento muchas veces, yo he vivido 17 años en Madrid, desde hace 3 que he vuelto a casa, como aquel que dice, a Valencia, y hace también no mucho escuchaba a alguien decir que Galdós era un madrileño de toda la vida, quiero decir, era un madrileño de Las Palmas de Gran Canaria, era igual que yo, que a mí me decían, tú eres un madrileño de Valencia, tú eres, ¿sabes? Sí, bueno, yo soy un madrileño de Buenos Aires. Tú eres un madrileño de Buenos Aires, ¿verdad? Efectivamente. Y sí que tienes razón. Que... No, dime. Sí. No, digo, Carlos Sáenz de Robles, que es uno de los grandes biógrafos de Galdós, muy interesado en toda su obra y su vida, lo dijo, que al poco tiempo de llegar a Madrid, Galdós ya era un madrileño más. Y que él, que venía a conquistar Madrid le había conquistado a él, ¿sabes? Y es lo que me ocurrió a mí en la adolescencia, y luego cuando llegué aquí, que hace ya más de 30 años, pues Madrid me enamoró. De hecho, yo trabajé 2 años en Valencia, pero volví al terruño, ¿no? Volví a Madrid. ¿Qué diría o qué escribiría Pérez Galdós del Madrid de ahora? Pues la verdad que yo creo que estaría un poco desangelado, porque él ya criticaba muchas cosas que se hacían en Madrid, y como aquí somos los reyes de la piqueta, sabes que todos lo echamos abajo y tal, se encontraría un Madrid completamente distinto. Aún así, la idiosincrasia del madrileño no ha perdido mucho de lo que era en el siglo XIX. Por lo tanto, criticaría, eso sí, muchísimo, con su ironía muy particular, inclusive nos haría reír hoy por hoy de las cosas que conocemos en Madrid en particular, ¿no? Yo tengo la sensación de que haría mucha pupa, esto que solemos decir, su ironía ahora mismo, si en su momento ya hacía pupa, bueno, de hecho fue censura, de hecho se le maltrató, como decíamos, ahora haría muchísima pupa, Pero muchísima, porque ya no solamente si él suelta una nueva frase, ¿no? Por las que ya escribió en su momento. Exacto. Es que Eso es. Ya podemos decir que fue periodista. Bueno, aparte tocaba el piano, era pintor. O sea, era un hombre del Renacimiento, coño. Si es que esto... Un artista. Exactamente, un artista, un intelectual, un hombre que podemos decir que nació en el tiempo equivocado, porque es tan actual que podría haber nacido ahora mismo, ¿no? En el siglo XXI. Claro. Pero sí que hubiera hecho mucha pupa, tanto por lo que escribió antes, que tiene vigencia, como lo que pudiera haber escrito hoy. Fíjate que yo luché justamente, y hablamos del Galdós madrileño y la pupa que haría hoy y tal y cual. Yo luché porque se le concediera el título de hijo adoptivo de Madrid. Y lo logré justamente en un gobierno municipal de derecha. Él era un republicano, con los tantos colores que ahora hay en los plenos municipales, ¿no? Que hay tantos partidos y tal, y por unanimidad fue reconocido como hijo adoptivo de Madrid. No se lo creería ni él. O sea, él no se lo creería. O sea, si lo ves a decir, ¿de qué dices, Eduardo? No me lo creo. Exactamente. Y la verdad que es increíble, ¿no? Es decir, que todas las fuerzas políticas de diferentes colores votaron, y te digo que estuve presente en el pleno con el bisnieto de Galdós, y aquello fue emocionante porque cada uno de los partidos políticos tuvo buenísimas palabras para Galdós. Eso es importantísimo. Llegar a esa unión. Pues sí. Eduardo, ¿cuánto en la labor de investigación que te ha llevado el crear este libro, cómo ha sido, cuánto tiempo le has dedicado, y sobre todo, qué es lo que más te ha sorprendido al encontrarte con una figura como Galdós? Sí. Bueno, ya sorprendido venía de antes, y por eso empecé a hablar de él. Pero sí que luego, cuando uno se mete en la investigación profunda, te sorprenden muchos más detalles, ¿no? Que un poco lo que hablamos antes, ¿no? De que ha sido maltratado. Muchas de las cosas que se cuentan de él
y que luego tú vas investigando y te das cuenta de que no, que no es así, que tampoco era un señor mujeriego, que tampoco trataba mal a las mujeres, que él no era un ateo, ni... Él era anticlerical en una época que Europa entera era anticlerical. Por lo tanto, no podemos tacharlo de eso, porque la verdad que sus convicciones eran cristianas. Él no estaba a favor de lo que la Iglesia hacía y su involucración en el Estado, ¿no? Él tenía otros principios, él reconocía a la Iglesia de otra manera, por lo tanto era una persona creyente. O sea, hay muchos aspectos, muchos detalles de la vida de Galdós que al final te sorprende porque cambian por completo lo que se ha venido contando de él o lo que se sigue contando de él. Y aparte, bueno, algunos descubrimientos que hice sobre Madrid, el Madrid de Galdós, una casa donde él vivió, que esa casa no figura en ninguna de las biografías y tal. O sea, hay muchos detalles, por lo tanto, esto sí que, si empecé a publicar en el 2014 cosas sobre Galdós, sobre las obras de teatro, sus estrenos y tal en Madrid, también tengo un bagaje anterior, ¿no?, de la parte personal de Galdós. Aún así, hoy por hoy, me sigue sorprendiendo porque sigo investigando a Galdós. Sigo investigando y sigo encontrándome con sorpresas de la persona excepcional que era. También anduvo por Valencia, Sí. Se recorrió toda España. O sea, es que no paró, pero es que además hay una cosa que estabas hablando de las casas donde vivió Galdós en Madrid. O sea, coño, se mudó más veces que yo en Madrid. O sea, ¿en cuántas casas estuvo? Es que son muchas, Son muchas. Pero bueno, te voy a decir una cosa. En el siglo XIX y principios del siglo XX era más fácil cambiarse de casa que andar pintándola y reparándola, ¿sabes? Entonces, claro, por eso, efectivamente, claro. Por eso la gente se cambiaba. Aparte, bueno, él de repente de vivir en 2 casas de huéspedes en su juventud, de repente se encuentra en el barrio de Salamanca, ¿no? Claro. Un barrio joven en ese momento, ni siquiera estaba construida la Biblioteca Nacional, con eso te digo todo. Madre mía. Y claro, está en una situación en buenos pisos, porque él, digamos que no estaba en el principal, que es el piso noble, pero habitualmente estaba en un segundo o un tercero, que son de buenas categorías. ¿Sabes? Luego ya los demás arriba y el del ático ya el pobrecito, bueno, pues aguantarse, ¿no? Pero, o sea que él siempre estuvo buscando casas buenas, se fue desplazando poco a poco, según iba creciendo Madrid hacia el norte, él se desplazaba hacia el norte también, porque estuvo en la Plaza de Colón, y después también se fue al Paseo de Areneros, o Alberto Aguilera, ¿no? Y después ya acabó en la casa de su sobrino en Hilario Eslava, pero ya estamos hablando de la zona de Argüelles. O sea, él iba avanzando con el ensanche de Madrid. Con la ciudad. Por decirlo, con la ciudad, exactamente. Mira, fíjate, Iris Montoya, que es mi compañera de programa, que yo hoy es la segunda vez que digo hoy que es escandalosamente joven, y es cierto. Enhorabuena por ella. Sí, efectivamente, enhorabuena por ella. Pero yo quiero preguntarle a Iris, mira, esta pregunta va para ti, Iris. Vosotros, en la carrera o en el instituto o lo que estudiarais, porque ya me he perdido con todos los planes educativos. ¿Benito Pérez Galdós apareció en algún momento? Lo recuerdo por el colegio, fíjate, en el instituto y en la carrera, que era periodismo, yo no he dado nada de Benito Pérez Galdós. Eduardo, ¿esto no es una pena terrible? Terrible. Porque es que un escritor muere cuando se deja de leer, cuando se deja de... Entonces, ¿por qué pasa esto con una figura como esta? Pues porque si no fuera por María Pérez Galdós, su hija María Pérez Galdós Cobian, quizás Galdós hubiera quedado relegado al olvido. Se intentó en una época de España convertirlo en un escritor menor, y no se consiguió. De hecho, en la censura en tiempos de Franco había censores, que se llamaban lectores, creo, que ellos aprobaban ciertas obras de Galdós, decían que no tenía nada de particular, que se podía publicar, y del censor de más arriba venía la contraorden, simplemente por gustos quizás, o por ideas, muy fanatismos y de ese tipo de cosas, sobre todo en lo religioso, ¿no? Entonces, si no fuera por María Pérez Galdós y sus herederos, sus hijos y después sus nietos, Galdós se hubiera perdido en la nada. Y es lamentable porque en América es más reconocido.
tanto en el cono sur como en el cono norte. Bueno, de hecho, en Estados Unidos está la Asociación Internacional de Galdosistas. Sí, sí, sí. Son los mayores hispanistas que estudiaron a Galdós. El manuscrito original de Fortunata y Jacinta está en Estados Unidos. Y en Latinoamérica abajo, siempre Galdós formó parte, de hecho, yo lo conocí por mi profesora de literatura, que una de las cosas que puso fue para leer Marianela, ¿no? O sea, sí se le daba muy importancia. En México, con los exiliados también, mantuvieron viva la figura de Galdós, pero aquí pasó eso, ocurrió, ¿no? Que se fue quedando relegado. Qué pena. Sí, sí. Dime. No, digo que es penoso y la verdad que el centenario ha ayudado mucho para que la gente volviese a leer a Galdós algunos y otros comenzaran a conocer a Galdós. Claro. Una especie de reconciliación de la sociedad, ¿no? Con una figura como Galdós, y hay gente que se ha enamorado de Galdós. Claro. De hecho, te iba a decir ahora, iba a mencionar el centenario, ¿no? Porque la primera edición de este libro se publica a finales del 2019, la segunda edición en marzo de 2020, ya en año del centenario de Galdós, pero también vaya año para el centenario, ¿eh? Me cago en la leche. O sea, perdona, pero permíteme la expresión, es que... Yo podría hablar peor, ¿eh? O sea, no te preocupes. Podría decir más barbaridades, o muchas barbaridades, mejor dicho. No, sí, fue una verdadera pitos, ahora que no se escuche. Sí, exacto. Porque es lo que le faltaba a Galdós. Claro, tío. Vivió 3 epidemias en su vida, y las contó al detalle, como un gran cronista que era. Y de repente, en este año, en el 2020, que podía haber sido excepcional para Galdós, todo se quedó tan turbio. Se llegó en enero creo que se pudo poner la placa de Fortunata y Jacinta en la cava de San Miguel. Y se hicieron, sí, que yo participaba, yo soy promotor de unas rutas guiadas que se hacen de Galdós de hace muchísimos años, que son las mejores, por eso las promociono, ¿no? Sí, no, porque hay muchos artistas callejeros por ahí, me parece bien. Hay muchas rutas que no dicen toda la verdad, o siempre, desgraciadamente, y volvemos al principio, cuentan la parte más mala de Galdós, más triste, más que si era pobre, que se quedó ciego. Eso es mentira. Se quedó ciego, sí, pero es mentira que fuese pobre. Y entonces, claro, ver que el centenario se queda pues tan ensombrecido por una pandemia, aunque procuramos hacer lo posible, porque la gente, yo desde el blog escribí toda la cronología también de aquellas epidemias y cómo lo contaba Galdós y tal, lo procuramos hacer, pero claro, todo quedó. Afortunadamente, la exposición de la Biblioteca Nacional, que luego estuvo en Canarias y ahora va a ir a Tenerife, afortunadamente comenzó a finales del 2019, ¿no? Coincidiendo casi con la publicación de mi libro, y coincidiendo porque me acuerdo que el día 26 de noviembre, creo que fue, cuando se hizo el pleno para lo dijo adoptivo. Lo dijo adoptivo, sí. Lo dijo adoptivo. Al día siguiente yo presenté el libro, que quise hacerlo en la imprenta municipal de Madrid, en el saloncito de la imprenta municipal de Madrid, por la cercanía de algunas obras de Galdós con esa zona, ¿no? Y por la relación de Galdós, ¿no? También con la imprenta y todo esto, de cuando hizo los episodios nacionales ilustrados y tal, que se hizo un gran editor y conocía las técnicas del momento. Porque si hay una cosa que tuvo la suerte Galdós, es que esos años de su vida fueron los años del inventos y las grandes puestas en marcha, ¿no? Él vino en un vapor que había sido votado en 1950 y tantos, era uno de los primeros, creo que tenía una tecnología, y luego viajó en tren, las partes que se podía viajar en tren, que eran novísimo. Pero es que vivió todos esos cambios que hacían que todo fuera... Sí, por eso él, aparte de la psicología que aplica en sus novelas, porque estudió psicología en el instituto, él tocó todos los palos, y luego pues mete la ciencia también, mete todos esos avances que hay. Esa es la suerte que tuvo él también. Lamentablemente no tuvo esa misma suerte en el centenario, pero seguimos, seguimos. Eso es lo importante, que sigáis. Y nosotros tenemos la suerte de que tú hayas hecho un trabajo tan exhaustivo y tan completo, y que Sargantana te llamara en su momento para decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y luego tú les propusieras el hacer esta obra. Benito. Fue todo como muy, no sé, seguidito y muy bien. Y la verdad que el libro, claro,
ya ves que es un poco gordo, ¿no? Podía haber sido más gordo, pero claro, me dijeron, tampoco te pases, ¿no? Porque se podía haber contado mucho más. Evidentemente. Mira, este año, por ejemplo, tenemos el centenario de Pardo Bazán. Sí. Lógicamente lo relacionan con Galdós. Con Galdós, claro. Lógicamente, sí, fueron grandes literatos y aparte mantuvieron una relación. Sí. Lo lamentable es que destaque la relación que mantuvieron sobre la calidad de literatos de ellos dos. Eso es lo que da pena, ¿no? Que en este momento uno siempre vaya por ese camino cuando hay cosas tan valiosas, tan importantes de Galdós que merecen ser conocidas. Yo os recomiendo leer algún cuento de Galdós, que son maravillosos, son un poco fantásticos algunos y tal, y la etapa de periodista. Yolanda, me has dicho, ¿no? Que te llamabas la chica joven. Iris. Tú que eres periodista, también mira al Galdós, te invito a que veas en el blog de Historia Urbana de Madrid también que hay algunas de las crónicas que hacía Galdós para la prensa, y es que es excepcional. Es excepcional y nosotros recomendamos al máximo que esta figura no se pierda, y gracias a obras como la de Eduardo, pues no se pierde, o por lo menos intenta que no se pierda, y sobre todo que arroja luz y que cuenta cosas que va a sorprender a más de uno, sobre todo que tengan la imagen de ese Benito Pérez Galdós que no es la correcta. Y eso a mí me ha gustado mucho, Eduardo. Así que enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y regalarnos este ratito de radio. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, hasta luego. Un saludo. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Ya sabéis, Benito Pérez Galdós, la figura del realismo español, editado por Sargantana, ya va por su segunda edición y que hoy hemos querido tratar aquí en el programa.